Saludos, mi nombre es Juan Carlos Tejeda Ruiz, estudiante de la licenciatura en Filosofía. El día de hoy veremos la vida y obra de Jules Gabriel Verne, también conocido como Julio Verne, quien nació en Nantes, Francia, el año del 8 de febrero de 1828, y que fue escritor, poeta y dramaturgo. Nació en una familia burguesa, lo que le permitió comenzar sus estudios en la escuela de Madame Savain. Posteriormente, en el año de 1839, estudia en el colegio Saint-Stanislas. Aquí desarrolló diferentes conocimientos relacionados a geografía, canto, griego y latín. Posteriormente, estudia en el seminario San Donatien, donde se rumorea que planeaba fugarse para viajar a la India. Posteriormente, en el año de 1841, ingresa en el seminario Petit. Aquí realiza sus estudios de bachillerato, además de comenzar a escribir sus primeras obras, una serie de relatos cortos y poesía. También se acerca a diferentes autores tales como Homero, Shakespeare o Dickens. Más adelante, en 1846, estudia en el Liceo Real de Nantes y posteriormente en el año de 1847 comienza sus estudios de Derecho en París. En 1848 ingresa a los círculos literarios. Aquí conoce a Alejandro Dumas padre e hijo. Alejandro Dumas padre sería una fuerte influencia para él, tanto en el ámbito personal como en el ámbito de la literatura. En el año de 1849 obtiene el título de abogado y en este mismo tiempo escribe dos dramas históricos. El primero sería Abdalá y el segundo sería un drama bajo Luis XV. El 12 de junio de 1850 se estrena una de sus obras de teatro titulado Las pajas rotas. Pasaría el tiempo en la Biblioteca Nacional de París, donde se acercaría primero a diferentes autores de su momento, tales como Edgar Allan Poe o Saint-Simon. También se encontraría con diferentes artículos científicos y con lo que empezaría a estudiar temas como geografía, física, química, mecánica, navegación y balística. Es a partir de todo esto que él se impulsaría a emprender un proyecto que sería el de crear la novela de la ciencia. En el año de 1851 lleva esto a la práctica cuando comienza a escribir en la revista El Museo de las Familias. Aquí publicaría dos obras importantes. La primera sería Martín Paz, que estaría inspirada en el Perú colonial y también estaría inspirado en las pinturas de Ignacio Merino, y una segunda obra titulada Un drama en México, que estaría inspirada en los viajes de Alexander von Humboldt. Posteriormente también escribe obras teatrales, novelas cortas y libretos. Continúa estudiando en la biblioteca y también se acerca a diferentes círculos científicos para ampliar sus conocimientos. También en este tiempo se hace secretario del Teatro Nacional de París. En 1857 contrae matrimonios, pero descuidaría estas obligaciones y emprendería una serie de viajes, con lo que iría a lugares como Escocia, Noruega y Dinamarca. Es a partir de este momento que se comienzan a escribir sus primeras novelas. La primera de ellas sería París en el siglo XX, obra que sería publicada hasta después debido a que se consideraba una obra demasiado pesimista para su momento. Después, de 1863 hasta 1918, se comienzan a publicar las obras que se conocen como viajes extraordinarios, es decir, todas las obras de Julio Verne relacionadas a aventuras y relatos de ciencia ficción. En 1863 comienza esta serie de obras con la obra titulada 5 semanas en globo. Posteriormente, en 1864 escribe Viaje al centro de la Tierra, obra que sería escrita con el asesoramiento del vulcanólogo Saint-Clair de Ville. En 1865 escribe De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna. En 1867 escribe Los hijos del Capitán Grant. En 1869 20.000 leguas de viaje submarino. En 1873 La vuelta al mundo en 80 días. En 1874 La isla misteriosa, que sería una especie de continuación de 20.000 leguas de viaje submarino. En 1876 escribe Miguel Strogoff. En 1897, La Esfinge de los Hielos, y en 1898, El soberbio Orinoco. Entre 1868 a 1886, realizó una serie de viajes por diferentes lugares, visitando distintas ciudades. En 1886, es herido debido a un accidente por disparos de bala que le ocasionó una cojera. Se cree que es a partir de esto que habría un cambio en su personalidad y con lo que empezaría a escribir obras con un tinte más deprimente. También, en 1888 comienza a participar en la vida política, lo que haría durante 15 años. Finalmente fallece el 24 de marzo de 1905. Ahora vamos a escuchar un fragmento de su novela 20.000 leguas de viaje submarino.
2 enormes trombas de agua se abatieron sobre el puente de la fragata y corrieron como un torrente de la proa a la popa, derribando a los hombres y rompiendo las trincas del maderamen. Se produjo un choque espantoso, y lanzado por encima de la batayola, sin tiempo para agarrarme, fui precipitado al mar. La sorpresa causada por tan inesperada caída no me privó de la muy clara impresión de mis sensaciones. La caída me sumergió a una profundidad de unos 20 pies. Sin pretender igualarme a Byron y a Edgar Allan Poe, que son maestros de natación, creo poder decir que soy buen nadador. Por ello, la zambullida no me hizo perder la cabeza y 2 vigorosos taconazos me devolvieron a la superficie del mar. Mi primer cuidado fue buscar con los ojos la fragata. Entreví una masa negra que desaparecía hacia el este y cuyas luces de posición iban desapareciendo en la lejanía. Era la fragata. Me sentí perdido. ¡Socorro! ¡Socorro!, grité, mientras nadaba desesperadamente hacia el Abraham Lincoln, empezando por mis ropas, que, pegadas a mi cuerpo por el agua, paralizaban mis movimientos. Me iba abajo, me ahogaba. Si el señor fuera tan amable de apoyarse en mi hombro, nadaría con más facilidad. Mi mano se asió del brazo de mi fiel Consejo. ¡Tú! ¡Eres tú! Yo mismo, respondió, a las órdenes del señor. ¿Te precipitó el choque al mar al mismo tiempo que a mí? No, pero como estoy al servicio del señor, seguí al señor. El buen muchacho encontraba eso natural. ¿Y la fragata? ¡La fragata!, respondió Consejo volviéndose de espaldas. Creo que el señor hará bien en no contar con ella. ¿Cómo dices? Digo que en el momento en que me arrojé al mar, oí que los timoneles gritaban: ¡se ha roto la hélice y el timón! ¿Rotos? Sí, destrozados por el diente del monstruo. Es la única avería, creo yo, que ha sufrido el Abraham Lincoln. Pero desgraciadamente para nosotros es una avería que le impide gobernarse. Entonces estamos perdidos. Posiblemente, respondió Consejo con la mayor tranquilidad. Pero aún tenemos unas cuantas horas por delante, y en unas horas pueden pasar muchas cosas. Consejo razonó fríamente e hizo un plan consecuente. Dado que nuestra única posibilidad de salvación era la de ser socorridos por los botes del Abraham Lincoln, se decidió que debíamos organizarnos de suerte que pudiéramos esperarlos el mayor tiempo posible. Yo resolví entonces que dividiéramos nuestras fuerzas, a fin de no agotarlas simultáneamente, y así convinimos que uno de nosotros se mantendrá inmóvil, tendido de espaldas, con los brazos cruzados y las piernas extendidas, mientras el otro nadaría, impulsándolo hacia adelante. Esta tarea de remolcador no debía prolongarse más de 10 minutos, y relevándonos, así podríamos nadar durante varias horas y mantenernos incluso hasta el alba. La colisión de la fragata y del cetáceo se había producido hasta las 11 de la noche. Calculé, pues, que debíamos nadar durante 8 horas hasta la salida del sol. Operación rigurosamente practicable con nuestro sistema de relevos. El mar, bastante bonacible, nos fatigaba poco. En aquel momento vi la fragata, a unas 5 millas de nosotros, como una masa oscura, apenas reconocible, pero no había ni un bote a la vista. Consejo pudo articular algunas palabras y gritar repetidas veces. Suspendidos por un instante nuestros movimientos, escuchamos. Una voz humana estaba respondiendo a la nuestra. Consejo hizo un supremo esfuerzo, y apoyándose en mi hombro, mientras yo extraía fuerzas de una última convulsión, irguió medio cuerpo fuera del agua sobre la que cayó enseguida, y comenzó a remolcarme. Yo notaba cómo se me iban separando los dedos. Mis manos no me obedecían ya y me negaban un punto de apoyo. La boca, abierta convulsivamente, se llenaba de agua. El frío me invadía hasta los huesos. Levanté la cabeza por última vez y me hundí. En ese instante choqué con un cuerpo duro y me agarré a él. Sentí cómo me retiraban y me sacaban a la superficie. Mis pulmones se descongestionaron y me desvanecí. Pronto volví en mí, gracias a unas vigorosas fricciones que recorrieron mi cuerpo, y entreabrí los ojos. «¡Consejo!», murmuré. «¿Llamaba el señor?», dijo Consejo. A la débil luz de la luna que descendía por el horizonte, vi una figura que no era la de Consejo, y la reconocí enseguida. «¡Ned!», exclamé. «Sí, señor profesor, pero más afortunado que usted. Pude tomar pie casi inmediatamente sobre un islote flotante». «¿Un islote?», o por decirlo con más propiedad, sobre su narval gigantesco. Solo que pronto pude comprender el por qué mi arpón no le hirió y se melló en su piel. «¿Por qué, Ned? ¿Por qué?». «Porque esta bestia, señor profesor, está hecha de acero». Las últimas palabras del canadiense habían dado un vuelco a mi cerebro. Rápidamente
Me hice hasta la cima del ser o del objeto medio sumergido que nos servía de refugio y lo golpeé con el pie. Era, evidentemente, un cuerpo duro, impenetrable, y no la sustancia blanda que forma la masa de los grandes mamíferos marinos. El lomo negruzco que me soportaba era liso, bruñido, sin imbricaciones, respondía a los golpes con una sonoridad metálica, y por increíble que fuera, parecía estar hecho, ¿qué digo? Estaba hecho con planchas atornilladas. La duda ya no era posible. El animal, el monstruo, el fenómeno natural, que había intrigado al mundo científico y de todo el orbe y excitado y extraviado la imaginación de los marinos de ambos hemisferios, era, había que reconocerlo, un fenómeno aún más asombroso, un fenómeno creado por la mano del hombre. Nos hallábamos efectivamente tendidos sobre la superficie de una especie de barco submarino, cuya forma, hasta donde podía juzgar por lo que veía de ella, era la de un enorme pez de acero. Ned Land tenía ya su opinión al respecto y Consejo y yo hubimos de compartirla con él. Este aparato, dije, contiene un mecanismo de locomoción y una tripulación para maniobrarlo. Evidentemente, respondió el arponero, y sin embargo, hace ya 3 horas que habito esta isla flotante sin que su tripulación haya todavía dado señales de vida. ¿Ha permanecido inmóvil durante todo este tiempo? Así es, señor Aronnax. Se deja mecer por las olas, sin ningún otro movimiento. Sin embargo, nosotros sabemos, sin la menor duda, que está dotado de una gran velocidad. Ahora bien, para producir esa velocidad hace falta una máquina, y para hacer funcionar esta, un maquinista. De todo ello infiero que estamos salvados. Se hacía, pues, urgente comunicar con los seres encerrados en el interior de la máquina. Busqué en la superficie de la misma una abertura, una escotilla, una gatera para emplear la expresión técnica. Pero las líneas de tornillos, sólidamente fijados en las junturas de las planchas, eran continuas y uniformes. La luna desapareció en ese momento y nos sumió en una profunda oscuridad. Necesario era esperar la llegada del día para considerar los medios de penetración en el interior del barco submarino. Así pues, nuestra salvación dependía únicamente del capricho de los misteriosos tripulantes que dirigían el aparato. Si decidían sumergirse, estaríamos perdidos. Había que descartar ya completamente toda esperanza de ser salvados por el comandante Farragut, pues íbamos hacia el oeste y a una velocidad que, aunque relativamente moderada, yo estimaba no inferior a unas 12 millas por hora. La hélice batía el agua con una regularidad matemática, y a veces emergía, lanzando una espuma fosforescente a gran altura. Hacia las 4 de la mañana aumentó la velocidad. Nos era muy difícil resistir a tan vertiginosa marcha, sobre todo cuando las olas nos azotaban de plano. Afortunadamente, Ned halló una argolla fijada a la superficie del aparato, a la que nos asimos con seguridad. Al fin acabó la espantosa noche, de la que mi memoria no ha podido conservar todas sus impresiones. Las brumas matinales nos envolvían, pero no tardaron en desgarrarse. Algunos instantes después, 8 hombres, muy fornidos, con el rostro velado, aparecieron por la abertura y silenciosamente nos introdujeron en su formidable máquina.